Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga mucho. Gracias una vez más por sintonizarnos, por estar con nosotros. Y eso obviamente es muy bueno, porque ya que no podemos congregarnos en la iglesia como lo hacíamos constantemente, entonces ahora lo hacemos a través de este medio. Y bueno, es una bendición de todas maneras y tenemos todos más facilidades en algunos aspectos. Realmente nos favorece. Como reitero en la mañana, la iglesia no está en cuarentena, Dios no está en cuarentena, la palabra de Dios no está en cuarentena, no pueden cerrarle la boca a Dios, ¿entiende? La voluntad de Dios es que nos congreguemos, la voluntad de Dios es que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Según Timoteo capítulo 4 dice claramente, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Así que eso es lo que tenemos que hacer y no nos queda otra, ¿entiende? El apóstol Pablo estaba en la cárcel en Filipos y él que decía, más la palabra, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Entonces eso, y la palabra de Dios siempre es tan eficaz, tan potente y jamás vuelve vacía. Entonces en ese sentido damos gracias a Dios. Una vez más a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, les saludamos a cada uno de ustedes y les damos la bienvenida. Y no se olviden, hoy día también a las 10 de la noche estamos orando
Ya en el WhatsApp están los detalles por quienes oramos. Todas las noches oramos por una familia misionera y por una familia de la iglesia, o por alguien que ha ido a la iglesia, o por alguien que conocemos. Puede ser un vecino, un familiar de un hermano, por alguien. Todos necesitamos oración. Así que, y tenemos el texto guía. Siéntese con su familia, compartan el texto guía y empiecen a orar. Primero por los misioneros y luego por la familia. No por su salvación, porque Dios les pueda proveer para sus necesidades, que Dios le pueda ayudar para que no se infecten y tantas cosas, sobre todo por su vida espiritual. Así que eso es lo que yo les quiero decir esta noche, ¿verdad? Y también no se olviden, damos gracias a Dios por la reunión que tuvimos anoche con el pastor Jairo Villaseca desde Lima, Perú. Él le enseñó la palabra de Dios. Entonces este próximo sábado probablemente esté enseñando otro pastor. Vamos a contactar al pastor González, Abraham González, y un amigo mío que no veo hace tiempo, entonces para que él también pueda enseñar el próximo sábado. Y eso va a ser por Zoom, obviamente. Entonces los que tienen esto pueden participar para escuchar sus mensajes. Y no se olviden, estamos saliendo todos los martes a las 8:30 por Facebook, así como esta noche, los martes, los jueves 8:30, y los domingos 11 de la mañana y 8:30 de la noche. Los jóvenes todos los domingos tienen a las 5:30 de la tarde una reunión por Zoom igual. Y los niños, bueno, están recibiendo unas enseñanzas igual a través de Facebook, y ya la hermana Darling les envía el link a las mamás especialmente, y ellas, bueno, están mostrando a sus niños. Y también si usted quiere participar en algún discipulado, contáctese conmigo. Entonces nosotros también estamos haciendo discipulado a través de Facebook o a través de Meet o Zoom, ¿no? Entonces eso, así que es bueno recibir un discipulado. El discipulado es compartir vida, o sea, aprender las doctrinas. Por ejemplo, en un discipulado tratamos ¿por qué soy cristiano? ¿No entiende? Porque muchas veces uno, soy cristiano, pero no sabe por qué eres cristiano. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Porque creo en Dios. ¿Cómo sé que Cristo es Dios? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo es Dios? ¿Y cómo sé que el cielo existe? Entonces, cosas como eso vamos tratando en un discipulado. ¿Entiende? ¿Por qué debo congregarme? ¿Qué es la iglesia? Entonces, todas esas respuestas, cuando encontramos respuesta a esas preguntas que tenemos, entonces esas son las convicciones que tenemos. Y el justo, o sea, el creyente, vive basado en esas convicciones. Entonces de eso se trata. Así que están invitados todos y pueden hablar conmigo. Muy bien. Entonces en esta noche ya queremos tocar un tema un poquito diferente, un tema como un poco más evangelístico. Vamos a hablar un poco, o vamos a hablar de frente, mejor dicho, sobre que Cristo murió por nosotros. Ya sabemos, ¿no? Esto, ¿no? Él murió por nosotros, obviamente. Vino del cielo, tomó nuestro lugar y él murió por nosotros. Pero vamos a ver en esta noche tres razones justamente de por qué él murió por nosotros. ¿Entiende? Y les pido también oraciones. Mañana, lunes a las 4 tenemos una reunión con pastores. Bueno, casi siempre tenemos reunión con pastores de diferentes países para aconsejar, para conversar. Y les pido sus oraciones porque el miércoles pasado se frustró una reunión. Y se frustró porque justamente en ese minuto se ponía, el internet empezó a fallar, se empezó a saturar y todo eso. Entonces les pido oraciones, y obviamente hay muchos pastores que se desaniman con esta situación, o hay otros que están enfermos y necesitan mucha oración. Entonces acuérdense, la oración del justo puede mucho. ¿Entiendes? Eso es lo que dice la Biblia. Y además la Biblia nos enseña que debemos orar unos por otros, ¿verdad? Entonces el otro día cuando vimos sobre la armadura de Dios, justamente uno de los aditamentos de la armadura de Dios era la oración, así como la fe, la palabra de Dios, la coraza de justicia y cosas como esa que hemos visto en el libro de Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículos 10 al 20. ¿Entiende? Entonces vamos a orar y vamos a empezar este estudio de esta noche. Oramos, Señor, una vez más venimos a tu presencia para entregarte a ti
esta lección, esta enseñanza, esta predicación, Señor, convencidos de que tú eres el que vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Habla al entendimiento de todos aquellos que en esta noche están, Señor, viendo esta predicación. Tú, Padre Celestial, habla a su corazón, habla a su mente, Señor, a su conciencia, a su voluntad. Y tú, Señor, si es que alguno no te conoce esta noche, que encuentre una relación contigo. Y si alguien, y si ya te conocen, Padre Celestial, tú también, que ellos aprendan y tengan un espíritu de gratitud, Señor, una actitud de gratitud por lo que tú hiciste por nosotros. Porque tú nos amas tanto, por eso viniste desde el cielo, te hiciste hombre, Señor, y tomaste nuestro lugar, Padre Celestial, y hoy, Señor, estás ministrando allá en los cielos, escuchándonos nuestras oraciones, Señor, y concediéndonos lo que pedimos de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces los invito a abrir en sus Biblias al libro a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Acuérdense, el libro a los Romanos básicamente habla de la justificación. Ese es básicamente el tema. El libro de los Romanos es uno de los libros más preciosos de la Biblia, ¿verdad? Entonces uno lee el libro a los Romanos, y el libro a los Romanos trata, por ejemplo, en los primeros capítulos, de que los gentiles, o sea, los no judíos, son pecadores. Pero también que los judíos también son pecadores, pero que todo el mundo es pecador, ¿entiendes? Entonces, y continúa ahí. Entonces, si todos somos pecadores, ¿hay alguna solución? Y claro, entonces la respuesta la da sí, por supuesto, hay una solución. Hay una manera de ser justificados, y la justificación está en Cristo. Es súper interesante, obviamente, este libro a los Romanos, ¿verdad? Entonces, la justificación, ¿en quién está? No está en nuestras obras, no está en que nosotros somos buenas personas, sino está en Jesucristo. Y de eso trata este libro. Entonces, por lo tanto, es interesante, por eso es bueno estudiar la Biblia. Como decíamos en la mañana, Dios quiere que nosotros conozcamos las Escrituras, que nosotros debemos estudiar las Escrituras, ¿entiende? Entonces, quitémonos de la mente esa idea tonta que a veces uno abre un pasaje o pone su Biblia en el Salmo 91 y ya algo mágico va a pasar ahí. No, no pasa nada mágico. No hay cosas mágicas. La Biblia, la palabra de Dios tiene condiciones. ¿Y cuál es la condición? Estudiarla, tener comunión con Dios. O primero, obviamente, aceptar a Jesús como Salvador personal. Y luego de aceptar a Cristo como Salvador personal, uno tiene que crecer en la palabra de Dios, tiene que crecer en las Escrituras. Muy bien, vamos entonces al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, para ver tres cosas esta noche, cuando dice, mas Dios, no, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que está diciendo, Dios ha demostrado su amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, o a pesar que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esta obviamente es una de las frases más conocidas de la historia, ¿no? ¿Entiende? Pero además es una de las frases menos entendidas por los hombres, ¿entiende? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este pasaje de Romanos capítulo 5, lo que estamos viendo, en el versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, mira, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces nosotros, ¿por quién hemos sido justificados? Por Cristo. ¿Viste? Entonces de eso es lo que está hablando este libro. Tenemos paz para con Dios, entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces ya somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos nacido en Cristo, porque hemos aceptado a Jesús como Salvador personal. Y esa afirmación o esa declaración, ¿dónde está? En el Evangelio de San Juan capítulo 1. O sea, San Juan 1:12, cuando dice, y a los que recibieron a Él, a los que creen en Él, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo somos hijos de Dios? Cuando hemos aceptado a Jesús como Salvador personal. Entonces, como hijos de Dios ahora, ¿qué somos acá en la tierra? En la tierra somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Entonces, como explicaba el otro día, la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros.
¿entiende? Por eso le decía, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no está muerta, porque Dios no está muerto, ¿entiende? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y por eso los malos, los perversos pueden hacer lo que quieren y lo que les da la gana. Pueden perseguirnos, pueden cerrar las iglesias, pueden hacer lo que les da la gana, pero nunca jamás pueden derrotar a la iglesia. Acuérdense de lo que estudiamos el otro día cuando dijimos, cuando el Señor Jesucristo decía, y yo edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo, ¿entiendes? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué es, cuando Él dice las puertas del Hades, a qué se refiere? O sea, el mal nunca va a prevalecer contra la iglesia. ¿Entiendes? Y al final pueden venir y nos matan. Bueno, si nos matan nos hacen un favor porque simplemente nos vamos a casa. Pero el mal nunca se puede oponer. Nunca, ¿entiende? Ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces, para que los malos se salgan con la suya, ¿qué tiene que haber? La iglesia tiene que desaparecer. ¿Y cuándo va a desaparecer la iglesia? No porque ellos la persiguen, no porque ellos la desaparezcan, sino la iglesia se sale de la escena del mundo cuando Dios, el Señor Jesucristo, venga y rapte a su iglesia, o sea, arrebate a su novia. ¿Para qué arrebata a su novia, que es la iglesia? Para casarse con ella allá en los cielos. Entonces ahí ya, cuando no hay iglesia acá, ya no está el Espíritu Santo, los malos van a hacer lo que quieran. Van a tener su fiesta por unos 7 años. 7 años después, y en esos 7 años, obviamente, la vida no va a ser fácil para ellos. La Biblia dice claramente va a haber una tribulación, que esta pandemia es un chiste en comparación a lo que viene. Pero damos gracias a Dios. Ahora, eso por un lado nos alegra, nos llena de gozo, porque viene pronto el arrebatamiento. Pero por otro lado también nos llena de tristeza, porque hay mucha gente que es incrédula porque quieren ser incrédulos. ¿Entiende? Entonces, pero Dios se demora un poquito en venir porque Él da tiempo, da oportunidad a muchas personas que en este tiempo puedan aceptar a Cristo como Salvador personal. Y justamente por eso decía en este versículo, más Dios muestra su amor. Mira, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo mostró su amor Dios por nosotros? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquel, todos en este planeta tienen la oportunidad de ser salvos. Es una cuestión de su voluntad. Dios está, la gracia está ahí, está extendida la gracia de Dios. Es como dice Dios, quiere ser salvo, quiere ser salvo, quiere ser salvo. Pero mucha gente lo rechazan. Como en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vino, muchos judíos lo rechazaron. Y de hecho, Juan 1:11 que dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Se acuerdan que incluso cuando él fue allí a Nazaret, donde él había vivido, porque él nació en Belén, pero ellos se fueron a vivir a Nazaret? Él fue a Nazaret, estamos hablando de Mateo capítulo 53. ¿Qué hicieron los de Nazaret? No lo recibieron, lo rechazaron. Y en vez de ver a Cristo como el Hijo de Dios, vieron a Cristo como un simple carpintero. Empezó a hacer milagros, empezó a predicar. ¿Y qué dijeron? ¿De dónde tiene todos estos conocimientos? ¿De dónde tiene todo esto? ¿No es acaso el hijo del carpintero? Entonces lo minimizaron, ¿te das cuenta? Pero la gracia sigue a disposición del que la quiere tomar. Entonces la salvación es gratuita. Nadie puede comprar la salvación. ¿Entiendes? Entonces eso. Entonces lo que está diciendo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, una sola persona fue necesaria para justificar. ¿A quiénes? A todos aquellos que se acerquen a Él, obviamente, para recibir, ¿no? Efesios 2:8 y 9 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, ¿por qué somos salvos? Solamente por gracia. ¿Y gracia qué significa? Que Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. ¿Merecemos la salvación? No, yo no merezco la salvación. Tú no mereces la salvación, pero Él nos da. Su gracia está dispuesta. Solamente que espera que creamos en Él, que pongamos nuestra fe. Es decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe, la gracia es un don de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que tenemos que entender.
¿no? Entonces, ¿cuál fue el precio? El precio fue la muerte de su único hijo. Y esto obviamente lo hizo por nosotros. Eso es el amor de Dios. ¿Entiende? Entonces vamos a ver tres cosas ya de este versículo de Romanos. Primero, el amor de Dios. ¿No? Romanos 5:8, cuando dice ahí la primera partecita, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Entonces Dios quiso hacer saber al mundo cuán grande fue el amor con que nos amó, ¿entiendes? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, para mostrar este amor, ¿qué hizo Él? Eso podemos ver voy a leer el libro de los Filipenses, que siempre lo citamos, ¿no? Pero el libro de los Filipenses justamente explica esto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 para adelante, cuando dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí está explicando. O sea, Cristo es Dios, era Dios allá en los cielos, pero Él no se quedó allá, sino por amor, ¿qué hizo? Sigue, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A lo que está hablando el libro de Juan. Dice, y aquel verbo aquel verbo se hizo carne. ¿Se da cuenta? Se hizo carne. Aquel verbo, aquel Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios. ¿Quién es ese Dios? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Dice, se hizo carne. Y es lo que está explicando acá. Entonces, Dios, ¿cómo mostró su amor? Justamente así, haciéndose carne. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, mira, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y con eso obviamente se glorificó. Él, ya sabemos, murió en la cruz del Calvario, estuvo 3 días en la tumba y finalmente resucitó. ¿Entiendes? Y cuando resucitó, ¿qué hizo? Como vimos el otro día, hoy día es nuestro gran sumo sacerdote que está ministrando allá en los cielos. Y por eso nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, dice, y ayuda para la ayuda oportuna que nosotros necesitamos. ¿Se da cuenta? Entonces Dios, ¿qué hizo Dios ahí? Cuando dice ahí, Dios muestra su amor para con nosotros. Mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y te das cuenta que, y obviamente de esa manera se glorificó, de esa manera logró la victoria. Te das cuenta que cuando los hombres logran la victoria, por ejemplo, a base de espada, a base de armas, ¿no? ¿Entiendes? A través de toda la historia podemos ver eso. Los imperios, cómo se enquistaron, cómo tomaron el poder a través de las armas, a través de la violencia, a través de la guerra. Pero Dios es el único que logró la victoria a través del amor, a través del sacrificio. ¿Te das cuenta? Y eso es muy diferente. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. ¿Entiende? Muy bien. Entonces, con esto vemos obviamente la grandeza del amor de Dios. Decimos que es grande, ¿por qué? Dios amó a los que nunca le habían amado. ¿Quiénes no le habían amado? O sea, el hombre no lo amó. Y de hecho el hombre lo rechaza y lo desprecia. Pero él aún sigue amando al hombre. Dice, por eso en Colosenses 1:21, cuando dice, y a vosotros también queráis, primera de Juan 4:10, cuando dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que nosotros le mostramos primero amor, no. Su amor fue incondicional. Él nos dijo, si me amas, yo te amo. Así como nosotros los hombres, ¿cómo somos? En nuestro egoísmo, ya. Si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. No, Él dijo, no. Aunque tú no me ames, yo te voy a amar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que cuando a Jesús le pegaban, qué hacía? Él nunca pidió venganza. Todo lo contrario. Él que dijo al Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y por eso dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, nos amó primero. Y no solamente eso, amó a los que siempre fuimos sus enemigos. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y a pesar de nuestras malas obras, Él nos amó, ¿te das cuenta? Ese es el amor de Dios, el amor ágape, el amor perfecto de Dios. Y también
amó a los que aún hoy lo desechan, ¿no? Aún hoy día. A veces uno va a los comentarios en Facebook y la gente cómo insulta a Dios. Hay gente, es triste, yo por supuesto nunca les respondo porque no vale la pena discutir con necios. ¿Por qué? Porque yo también un día fui necio, pensaba como ellos, pero Dios con todo me amó y en su misericordia, en su gracia me salvó. No, eso Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, por eso está diciendo ahí en Romanos capítulo 1, está hablando del amor de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está la grandeza de su amor. Es un amor maravilloso, es un amor que sobrepasa todo entendimiento, supera toda la lógica humana, ¿no? Nosotros, y de hecho hay muchos libros escritos sobre esto, pero no podemos entender tanto amor, ¿entiendes? Todo lo que hacemos es creer. Vamos a entender tanto amor que Dios nos tiene cuando estemos en su presencia. Y es algo que tenemos que entender. Ahora, en segundo lugar, ya hemos visto, porque de tal manera amó Dios, el amor de Dios. Vamos a ver la condición de los que ama, o sea, en que siendo aún pecadores. ¿A quiénes ama Él? A los hombres. ¿Y los hombres en qué estado estaban o están? En que a pesar de que son pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros, en que hizo lo que hizo, conociendo aún la condición de los que amaba o de los que ama, en que aún siendo pecadores. Entonces, ¿cuál es la condición de aquellos a quienes Él amaba o Él ama? Primero, pecadores. ¿Y qué es un pecador? Es un transgresor de la ley, de las leyes de Dios. O sea, un pecador es uno que comete delitos. ¿Entiendes? Es como aquí. En cada país hay una constitución, hay unas leyes. Pongamos, no sé, pues hay leyes de tránsito, hay leyes económicas, y etcétera. Hay muchas leyes, ¿no? Entonces, cuando una persona viola esas leyes, por ejemplo, hay leyes, hay que pagar impuestos. ¿Entiendes? ¿Y qué tal yo no pago un impuesto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un delito. Entonces Dios igual ha establecido sus leyes. En la Biblia encontramos, ¿no?, los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. ¿Y qué hace el hombre? El hombre las viola deliberadamente. Por ejemplo, cuando Dios dijo, no, no debemos mentir, pero a todo el mundo, ¿quién no miente? No debemos odiar, ¿quién no odia? Entonces el Señor Jesucristo cuando dice, oísteis que fue dicho, no matarás, por ejemplo, dice el Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho, no matarás, en Mateo capítulo 5. Pero yo os digo, el que mira a su hermano con odio, dice, ya es asesino en su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, todos pecadores, transgresores de la ley de Dios. ¿Ve? Y no solamente eso, no solamente es la condición de los que Él ama, sí, pecadores, impíos. O sea, ¿y qué es un impío? Un hacedor de males, uno que no tiene temor de Dios. Eso es de los que se burlan. A pesar de que hay esta pandemia, hay mucha gente que en lugar de arrepentirse, ¿qué hace? No sé, pues hacen orgullo por una tontera que tienen y escriben cada tontería. Hablan, no, yo soy libre de hacer lo que quiero con mi cuerpo, quieren abortar y todo eso. No, entonces sí, claro, para suavizar eso que usan para, no, es que no es bebé y cosas como es. Ellos de impíos, hacedores de malos, no tienen temor de Dios. Y por eso Cristo, ¿qué dice ahí en Romanos 5:6? Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Wow. Y no solamente eso, ¿a quienes ama? A pesar que son pecadores impíos, enemigos. El hombre se constituye, era un enemigo de Dios. ¿Y un enemigo quién es? Contrario a la voluntad divina. Porque ahí, por ejemplo, en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Entiendes? O sea, un día yo era enemigo de Dios, porque era un pecador, un impío. ¿Entiendes? Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo me reconcilió? A través de su Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Cuando yo puse mi fe en su Hijo. Cuando yo dije, Señor, yo soy un pecador y me arrepiento, te acepto como mi Salvador personal. Y en ese minuto fui reconciliado, fui justificado. ¿Por qué? Porque yo recibí esa gracia del Señor. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer para ser salvos. ¿Da cuenta? Entonces, como pecadores vemos nuestra relación con Dios. ¿Cuál sería de un pecador?
Si no acepta a Cristo, un pecador está separado de Dios por causa de su pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Y no solamente eso, sino uno que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Colosenses 2:3 dice, y vosotros estando muertos en pecados. Una persona sin Cristo ya está muerto, ya está condenado. ¿Pero por qué? Por su propia decisión. Entonces, eso es algo que debemos entender nosotros, ¿verdad? Entonces, pero Dios, entonces, él vino obviamente a rescatar esto, porque dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aún ahora en este tiempo de pandemia, sé que hay muchas personas están buscando a Dios, y qué bueno, porque a veces esto les pone entre la espada y la pared. Sus vidas empiezan a pender como un hilo ahí. Es como que están al filo de la navaja ahí. Entonces, ¿qué? Es bueno que busquen a Dios. Y la Biblia dice, el que me busca me encuentra. Clama a mí, yo te responderé. Pues, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, todavía es tiempo. Si usted no tiene a Jesús, todavía es tiempo, antes de que Él venga. Cuando hay el arrebatamiento ya no hay oportunidad. ¿Entiende? O cuando llegue la muerte ya no hay oportunidad. Algo que debemos entender es lo siguiente. En esta pandemia estamos viendo que mucha gente se está muriendo. Algunos por la pandemia, algunos por el virus, otros por otras enfermedades. Ya sabemos que manipulan todo eso, no nos importa, pero la cosa es que la gente siempre se muere. La gente siempre se ha muerto. Pero mientras estamos en este cuerpo, Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De ser salvos. Por eso la salvación es ahora, no es mañana. Hay gente que se justifica. Es que no estoy preparado. Es que no tienes que estar preparado. Nadie está preparado. Si estarías preparado, entonces no serías salvo, ¿verdad? Entonces dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y arrepentirse, ¿qué es? Volverse a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y en tercer lugar, Dios sabía lo que éramos por encima de todo. Su amor sería demostrado por medio de la obra en favor de los que aman. Entonces, primero hemos visto, la primera cosa que hemos visto es que el amor de Dios, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Y la condición de los que aman, a pesar que somos pecadores, la obra hacia los que ama, ¿no? Cristo murió por nosotros, ¿se da cuenta? Entonces la obra en favor de los que ama es Cristo murió por nosotros, ¿entiende? Entonces, ¿por qué murió por nosotros Cristo? Porque había necesidad de un sustituto, porque era la única manera la única manera de justificarnos, ¿entiende? De cumplir con las demandas del Dios justo, ¿entiende? Por nuestros pecados, ¿qué merecíamos? La condenación, el infierno, dice la Biblia. Mucha gente cuando uno habla de infiernos, ¡ay, qué exagerados! No, pero cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él habló más del infierno que del cielo. Lea la Biblia. Existe la condenación, ¿entiende? Entonces, ¿por qué habló más? Para advertirnos. Ahora es el día de la salvación, ¿se da cuenta? Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo murió por nosotros, está diciendo que Cristo murió en lugar de nosotros. Y está diciendo que murió, o sea, está diciendo que Cristo murió en nuestro lugar. Nos está aseverando que nosotros éramos los que debíamos morir, los que debíamos ser condenados, pero Él tomó nuestro lugar. O sea, el libro de Colosenses dice, cargó nuestros pecados, cargó nuestra condenación, ¿entiende? Entonces, Dios, ¿por qué? Porque Él quería salvarnos. Él sabe de nuestra condición de muerte. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. Él sabía que cualquier esfuerzo que nosotros hiciéramos sería vano para salvarnos. Haz cuenta que, por ejemplo, el otro día yo leí un artículo que el presidente del Banco Santander de Portugal murió. ¿Y qué dijo su hija? A pesar que esos nadaban en dinero, tenían todo el dinero del mundo, pero ese hombre murió solo. Su dinero no lo salvó, ¿entienden? De nada le sirve al hombre tener tantas riquezas. Hoy día, por ejemplo, ¿de qué sirve el dinero? Mucha gente, no, yo tengo mis cuentas corrientes. Ni siquiera puede viajar a otro país,
se acabaron tantas cosas. Imagínate cuando venga Cristo. Imagínate cuando viene la muerte. ¿Te acuerdas de la historia del rico ese en la Biblia? Dice, ¿qué dijo? Wow, rico, soy rico. Y bueno, yo voy a decir a mi alma, construye más estos. Voy a viajar por acá. Y empieza a jactarse. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Entiende? Entonces tenemos que entender eso. Entonces por eso hay una necesidad de un sustituto. Y ese sustituto es Cristo. ¿Entiendes? Entonces Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces había necesidad de un sustituto. Entonces esto fue posible solamente por su condición. Cristo era o es el único que puede justificar. Según a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Haz cuenta entonces, ¿quién tenía que morir? El Cordero de Dios, el Cordero sin mancha. ¿Me entiendes? O sea, porque yo no puedo pagar por mis pecados, solamente lo puede hacer. Y todo lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Poner mi fe en él. O sea, eso es algo que mucha gente dice, pero tan fácil es la salvación. Sí, es fácil, no cuesta para usted y para mí, pero para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo sí le costó. Al Padre le costó el dolor de entregar a su Hijo en la cruz. Al Hijo le costó el sufrimiento de estar en la cruz. Y al Espíritu Santo le cuesta el hecho de que lo rechacen siempre. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Al que no conoció pecado, dice. Entonces, con esta expresión sabemos que está hablando de Dios. Nadie que no sea Dios está libre de pecado. Por esta razón sabemos que Cristo es Dios, Dios con nosotros, ¿no? Por nosotros lo hizo pecado. Aquí entendemos que Dios el Padre fue el autor de este hecho. Él fue el que encomendó a su Hijo Jesucristo a hacerse pecado por nosotros. Y para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El deseo de Dios está muy claramente expresado aquí, ¿no? Él quería que nosotros estuviéramos libres de la condenación del pecado, ¿no? Y eso obviamente era solamente a través de Cristo, ¿entiende? Porque solamente Cristo era el único que podía llenar la medida de su propia justicia. El único que puede satisfacer, dice, las demandas del Dios justo. ¿Entiendes? O sea, Dios que demanda justicia y yo no puedo satisfacer. Mis obras no pueden satisfacer. Solo Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner mi fe en Cristo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque a pesar que fuéramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, con esto obviamente nos dio la oportunidad de la reconciliación. Romanos 5, 10 y 11 dicen, ¿no? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. La palabra reconciliado significa volver al concilio. O sea, alguien está enemistado, ¿entiende? Y hay una tercera persona que te hace amistad. Entonces, igual, estábamos enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios. Entonces, ¿quién nos reconcilió? Cristo. ¿Por qué? ¿Y qué significa? Reconciliar significa que antes esas personas estaban conciliadas, ¿no? Cuando el hombre perdió esta comunión con Dios, en el huerto del Edén, Adán y Eva andaban con Dios, la cuenta, todos los días en comunión, hasta que vino Satanás y los engañó, y ellos decidieron pecar. Entonces en ese minuto se rompió, entró el pecado, dice en el hombre, ¿entiendes? Entonces se necesitaba, hay gente que seguramente de lo que digo se puede reír, bueno, ríanse lo que quieran, no me interesa, pero la Biblia dice eso. Y cuando la Biblia dice eso, y la Biblia la afirma, yo lo creo. Punto. ¿Entiendes? Entonces necesitaba el hombre reconciliarse. Y esa reconciliación solamente la puede hacer el Señor Jesús. Ya lo que está diciendo, ¿no? Dice ahí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, por su muerte podemos ser reconciliados. Cuando un pecador acepta la obra de Cristo, realizada en la cruz del Calvario a su favor, es ahí donde la justicia de Dios se hace efectiva en él. Es justificado por el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta verdad somos una nueva criatura, como Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si ya tú has aceptado a Cristo, yo ya he aceptado a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Quién borra todo lo malo que ha hecho Cristo? La sangre de Cristo. Eso es precioso, ¿verdad? Ya hemos explicado esto, obviamente, no voy a volver a explicar. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo o a través de Cristo. Y nos dio el ministerio a nosotros. Ahora que somos salvos, ¿qué tenemos que hacer? Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso, así como nosotros hemos sido reconciliados por Cristo, ahora nosotros tenemos que presentar a Cristo a otras personas para que esas personas se reconcilien con Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados hasta este minuto. Por eso Dios no les hace nada todavía, a pesar de que el hombre es tan perverso, ¿no? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Predicando la palabra de la reconciliación. Tú lo puedes hacer con tu vecino, con tu amigo, con tu hermano, con alguien que... Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Imagínate, o sea, qué mensaje. Entonces, de esta manera, no solo venimos a ser salvos, sino que nos convertimos en embajadores de Dios por medio de la obra de Cristo. Entonces, ya para terminar, hemos visto tres cosas en esta noche, o sea, un solo versículo desglosado en tres partes, ¿no? Cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos visto primero el amor de Dios, ¿me entiendes? Segundo, hemos visto la condición de los que Él ama, siendo pecadores. Hemos visto la obra hacia los que Él ama, cual Cristo murió por nosotros. ¿La cuenta? Ahora, sin merecerlo, somos salvos. Entonces, en esta noche, si ya tienes a Cristo, lo que tienes que hacer es servirle por gratitud y quitarte esa idea equivocada. No, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero hacer esto, yo no quiero dar esto, yo no quiero... ¿Entiendes? Entonces, es por esta razón que podemos decir que, por estas razones que hemos visto que Cristo murió por nosotros. A Dios no le importó nuestra condición de pecado, ni nuestra ignorancia, ni nuestra enemistad con Él, sino que demostró su amor dando a su único Hijo para que tuviésemos o para que tuviéramos la oportunidad de ser salvos. ¿Entienden? Entonces en esta noche, si hay alguno que no tiene a Jesús, simplemente ponga su fe en Él, acepte a Cristo como su Salvador personal. Y si tienes ya a Cristo, entonces sírvele de corazón. Estate dispuesto a servirle a Él. Vamos a orar y también vamos escuchar una alabanza bien bonita, justamente que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, Cristo es mi dulce Salvador, imagínate, o sea, tenemos que alabarle al Señor, ¿me entiende? Pero vamos a orar mientras oramos. Señor, te damos gracias por esta noche, agradecemos tus bendiciones, gracias te damos por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tomar mi lugar, gracias por tomar nuestro lugar, gracias por darnos la vida eterna. Y te pedimos, Dios, en esta noche que tú toques corazones. Si hay alguno que no te tiene, Señor, hoy que haga la decisión de aceptarte como Salvador personal. Y si ya te tiene, Señor, cualquier hermano, cualquier persona, simplemente haga la decisión de servirte a ti. Gracias te damos por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Siga orando mientras escucha este mensaje, este himno. Ahí donde está, ore, hable con Dios, dígale, Señor, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias porque yo, Señor, también necesito, Padre Celestial, de ti. Hable con el Señor. Tómese unos minutos, cierre sus ojos y hable con el Señor. Hable con el Señor, por favor. Tal vez necesita arreglar algunas cosas con el Señor.
necesita ponerse a cuentas con el Señor, ahora es el momento. Entonces, como podemos cantar igual, ¿no? Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. Su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Sí, y precioso, dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Así que hermanos, hoy es el tiempo de arreglar nuestras vidas con Él. Muy bien, entonces no se olviden, hoy a las 10 de la noche oramos. Entonces usted ya tiene los detalles en el WhatsApp, por favor ore. Oren por nosotros, por los pastores, por mi familia, igual oren por todos los hermanos. Oremos también porque podamos asumir todas las responsabilidades que tenemos como iglesia. Necesitamos pagar varias cosas, así que oren por todo eso. Y oren también porque Dios nos proteja en este tiempo. Bueno, hermanos, los esperamos el día martes a las 8:30 de la noche. Bendiciones.